tardes a todos. Ya solo con el momento encuentro previo al webinar oficial se respira la calidez, ¿no?, de reencontrarnos. And it's a pleasure to welcome you on behalf of the Southwest Europe Hub to this new session of the En University nombre del Nodo Webinar de Europa Series del Sur, on es un placer Spirituality and darles la Service-Learning. bienvenida a este But taller sobre today the webinar espiritualidad focuses on y spirituality aprendizaje and teaching, servicio. Hoy nos vamos a and concentrar en la that's a central espiritualidad y topic la of our docencia, network. un tema And central de because nuestra in red. Uniservitate, we don't think En that service learning is Uniservitate only a no pensamos que el pedagogical aprendizaje de methodology, servicio but it's solamente a es una community metodología engagement pedagógica, sino proposal, que and it's a es way una of propuesta de understanding education as compromiso y una integral manera de formation. entender la Así que hoy educación queremos como una reflexionar formación sobre cómo la integral. espiritualidad pues, puede orientar nuestras prácticas docentes. En concreto, pues Marian nos va a acompañar en cómo la pedagogía ignaciana puede iluminar estas experiencias de aprendizaje y servicio, y cómo también el profesorado y nosotros pues, podemos acompañar al alumnado no solo a aprender contenidos técnicos, sino también a pensar, a sentir, a elegir o decidir y actuar pues con profundidad, con responsabilidad social y con sentidos y abiertos a la trascendencia. So it's a pleasure to introduce you Marian Alaez Martínez. Marian Es is un a full placer professor at the presentarles a Faculty of Law Mariana of the Laes University of Martínez, quien es Deusto profesora in Bilbao, titular de la Basque Facultad de Country, in the Derecho de la north of Universidad Spain. de She's Deusto, currently en el norte assistant de to the Best España, en Rector Bilbao. for Research and En International este momento es Relations in the adjunta al area of vicerrector de international relations investigación y and has relaciones participated in internacionales para international el área de projects such as relaciones internacionales. Uniservitate, Ha participado en CALESA, proyectos Judith, internacionales between como others. Uniservitate, Her Calesa y work on UNIT. service learning includes En el área de investigación publications on sobre mensajes y servicios intergenerational destacan service artículos learning and como on the Bridging assessment of service Generation learning Gaps in Through higher Service Learning education. in Higher Education, Su así presentación como nos va a ayudar a conectar la espiritualidad una revisión ignaciana, la docencia, el sistemática. aprendizaje, servicio, prestando especial atención a la educación integral, el discernimiento y el sentir como el ingrediente del aprendizaje, el acompañamiento y la reflexión. Marian, thank you so much for accepting this proposal. Thank you for being with us today. Muchas gracias, And Marian, we por are estar con delighted to listen nosotros to you. aquí, The por floor is aceptar esta yours. propuesta y Marian, estamos muchas encantados gracias de por haber escucharte. aceptado. Estamos deseosos de escucharte y tienes la palabra. Thank you so much, Laura. Muchas gracias a todos. Muchas Buenos gracias, días, buenas Laura. tardes, quizá también buenas noches. Gracias por la invitación. Me siento realmente honrada de participar en este foro que me es muy familiar y me llena de agradecimiento y buenos recuerdos de mi trabajo en Uniservitate. Pero también tengo que decirles que además de sentirme muy agradecida, me siento muy pequeñita. Me pidieron que hablara de espiritualidad y aprendizaje servicio, que lo hiciera desde la espiritualidad ignaciana, que es la base de nuestra identidad institucional como universidad que somos, de la Compañía de Jesús. Yo no soy teóloga, ni mucho menos jesuita, y por eso quiero situarles también a priori que voy a hablar como lo que soy, Mariana Laez, profesora de la Universidad de Deusto con algún encargo de gestión y que desde siempre me ha seducido la figura de Ignacio de Loyola y la espiritualidad ignaciana que desarrolló. Que desde mi incorporación a la universidad hace ya un montón de años he participado en formaciones, reuniones y ejercicios espirituales que la universidad nos ha ido invitando, regalándonos la posibilidad de crecer como personas al estilo ignaciano. Y que ávida de saber más, pues me he ido autoformando lo que la vida me ha permitido y que consciente del tesoro que se nos ha ofrecido he tratado también de trasladarlo a mis colegas. Bueno, pues eso, les voy a hablar una amateur, eso sí, convencida. Para preparar la presentación he manejado una serie de documentos cuyas referencias podrán encontrar al final de las diapositivas y con todo ello he preparado una síntesis que espero que les resulte inspiradora y que he organizado así. En primer lugar, hablaré de espiritualidad ignaciana. En segundo lugar, la pedagogía que brota como fruto de esa espiritualidad. En tercer lugar, aparecerá casi de forma natural el espacio que ocupa en todo esto el aprendizaje y servicio y luego una pequeña referencia a modo de epílogo. Bueno, pues vamos con la espiritualidad ignaciana. En uno de los cuadernillos ignacianos editados por la antigua provincia de Loyola, nos dicen que el término espiritualidad viene de espíritu y que originalmente significa viento, aliento, y que precisamente por ese significado etimológico es algo difícil de encerrar y encasillar, y que por eso la espiritualidad
no es patrimonio exclusivo ni de las religiones ni de los creyentes. Esto probablemente se extenderá a nuestra compañera Arantxa Echaniz en el siguiente webinar. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta en instituciones como la nuestra, la Universidad de Deusto, que es diversa en ese sentido, y convivimos cristianos con otras muchas personas que no lo son, no creyentes, no practicantes o que lo son de otros credos, porque la espiritualidad no pertenece a nadie, o mejor dicho, pertenece a todos. Y a todos se nos invita a participar sabiendo que cada uno lo vivirá desde sus claves personales, que pueden ser vocación, sentido de la ética, empatía, generosidad, fe o una buena mezcla de todo ello. El cuadernillo continúa diciendo que la espiritualidad tiene que ver con la vida y con nuestra forma de vivirla, con cómo nos levantamos para ir a trabajar, con la manera de afrontar los problemas o con cómo nos relacionamos con los de alrededor. Y que por supuesto tiene que ver con esa experiencia de Dios que te cambia la vida hasta el punto de querer desvivirte por los demás. Y así trata este cuadernillo de acercarse al concepto de espiritualidad, esa que no se deja atrapar, ni siquiera para definirse con exactitud. Traigo también ahora una referencia de un colega de la universidad, filósofo Javier Martínez Contreras, que señala que no hay una definición precisa ni cerrada de espiritualidad, que su expresión cambia con la historia, con el paso del tiempo, con las personas, con los grupos, y añade que es un proceso de búsqueda de sentido, que orienta la mirada hacia el mundo y también hacia el propio yo. Y en esa mirada, mundo y persona, dimensión exterior e interior, se vinculan de un modo recíproco para nutrirse y transformarse mutuamente. Bueno, pues pasemos ahora a hablar de la espiritualidad ignaciana. Y la realidad es que con frecuencia vivimos ocupados, preocupados, muchas veces sintiéndonos no mucho más que espectadores de nuestra vida que parece que se nos cae encima. Y en este reto de vivir la vida y la necesidad de buscar el sentido a todo lo que nos pasa, es cuando la compañía de Jesús nos ofrece lo mejor de sí, yo diría que es lo mejor de sí, su espiritualidad, de la que nos dice, no se trata de ahora, además de todo lo que haces, añadir nuevas actividades de tipo espiritual, ponte a rezar, sino que lo que te invita es a vivir todas esas cosas que te ocurren durante el día, durante la vida, de una forma integrada. El reto que nos plantea es la integración de todas las dimensiones de nuestra vida en un horizonte de sentido, de forma que integrar desde el punto de vista ignaciano no es nunca sumar, sino marcar un horizonte claro en nuestro proyecto personal de vida y que dé un plus de calidad y sentido a lo que vamos haciendo y que nos permita también elegir aquellas acciones que mejor confluyan en el horizonte que elijamos. Por eso, la clave de una buena integración, es decir, de un buen sentido de vida, es el horizonte que elijamos. Y aquí es donde se sitúa la sencilla y compleja aportación ignaciana, que nos dice que el horizonte que nos propone es ayudar, o si lo prefieren, servir. Esa es la clave de integración que se propone de toda la persona, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decimos, de nuestra actitud, de nuestros modos. Tan sencillo como eso y tan lleno de sentido como eso. Siguiendo el texto del jesuita Darío Moyá, Horizontes de vida, vivir a la ignaciana, en ese integrar, que es el ayudar ignaciano, se dan la mano el amor a Dios y el amor a la persona humana, la búsqueda de Dios, del compromiso por el mundo, experiencia interior y acción cotidiana, mirada global y compromiso con lo pequeño, ambición de metas y humildad desde la que nos situamos, el afrontar la aridez de las luchas estructurales, pero sin perder la sensibilidad por cada tristeza o alegría personal. Es en este horizonte donde se expresa y verifica la profundidad espiritual de la persona sometida a la dura prueba de las exigencias ordinarias de la vida. Por tanto, ayudar, servir, nos remite a una espiritualidad activa, que no consiste solo en rezar, no consiste meramente en hacer, ni de cualquier manera. Vamos a ir viendo estas cuestiones. Vamos a hablar a continuación de la pedagogía que brota de esa espiritualidad ignaciana y en la diapositiva pueden ver un árbol cuyo fruto es la pedagogía ignaciana, pero cuya raíz es precisamente la espiritualidad, de la cual ya tenemos
espiritualidad ignaciana de la que tenemos una clave, y es marcarse un horizonte y que ese horizonte pase por la ayuda, servicio a los demás, a la manera de Jesús, diremos enseguida. Pero vamos a dar un poco de contexto. Y es que para entender bien la espiritualidad ignaciana tenemos que aproximarnos a la imagen, a la figura de Ignacio de Loyola. Nace en el final del siglo XV y desarrolla su vida en el siglo XVI. El siglo XVI es un año convulso, es un siglo convulso, es un siglo que dice adiós a 1000 años de historia, de oscura historia de la Edad Media, y da la bienvenida a la Edad Moderna, y con ella la corriente cultural que es el Renacimiento, que mira hacia atrás, hacia la cultura griega latina, y que veremos que tiene como corriente intelectual el humanismo. El humanismo traerá novedades como poner a la persona en el centro. Reivindicará el pensamiento racional, propuesto en las culturas clásicas ya, como vía de interpretación de la realidad y alejándose de la exaltación religiosa y de sus dogmas de la etapa anterior. Desde el punto de vista religioso, por lo tanto, hay una confrontación clara de la ortodoxia católica con lo que estamos diciendo, pero es que además con una heterodoxia protestante que va creciendo y ganando adeptos en Europa. A finales del siglo XV se ha descubierto América, el siglo XVI será el de los grandes avances en las técnicas de navegación. Y aquí tendremos de protagonista a España, que con sus tierras americanas, el juego de alianzas dinásticas, llegará a ser el imperio más poderoso del mundo, que se puede calificar, si atendemos a su envergadura, de glorioso, pero también de fugaz, puesto que todas las riquezas que entraban en España no se quedaban como un capital productivo para su sociedad. Gran parte o la mayor parte se gastaban en luchar, una intensa lucha desesperada por mantener la ortodoxia católica, y también había bastantes gastos de lujos en la corte. Todas estas cuestiones señalan entonces que estamos en la encrucijada de dos etapas históricas, la medieval y la moderna, que vendrá llena de novedades y también de choques y de enfrentamientos. Esto es lo que quiere representar esta diapositiva, que es borrosa y está a propósito, puesta borrosa. Vemos de fondo toda la convulsión en la que viven los primeros jesuitas, y aquí vemos a los jesuitas, luego recuperaremos esta diapositiva bien clarita, cuando hacen sus primeros votos en Montmartre. Y es que ellos, y también la Compañía de Jesús, más adelante, cuando nace, tuvieron que conducirse en mitad de enormes debates donde las ideas no estaban claras y cuyas consecuencias políticas y religiosas eran muy relevantes. Vamos ahora a la figura de Ignacio. Esto me parece que es importante porque nos va a permitir entender mucho mejor la espiritualidad ignaciana. En la vida de Ignacio hay un antes y un después. Hay un punto de inflexión que es una herida, y ese es el escenario donde tiene lugar su conversión. ¿Qué sabemos de antes de su conversión? Pues sabemos que se educa ni más ni menos que en la corte del rey, y que allí aprende a luchar, también a leer, escribir. Aprende valores entre lo religioso y lo caballeresco, como la defensa de la fe, la protección a los débiles, mujeres, huérfanos, oprimidos. El cumplir la palabra dada tiene muchísima importancia, no cometer injusticias y deslealtades, ni deslealtades. Se sabe que viaja con frecuencia, lo cual es muy superior al estándar de la época. Y esto va a tener muchísima importancia porque viene de Loyola, un centro apartado de lo político, de lo social, con una cultura lingüística muy diferente, geográfica e ideológicamente cerrada. Estos viajes, además, le van a dar a Ignacio dos oportunidades importantísimas. La primera es conocer distintas corrientes espirituales que estaban surgiendo y que eran aplanadas, eran ensombrecidas y denunciadas por la Inquisición. Y por otra parte, le va a permitir conocer a muchas personas, muchas veces relevantes en la sociedad, en la política. Va a hacer muchos amigos y amigas, y podemos decir con claridad que tejió importantes redes sociales en aquella época, en el siglo XVI, y sin ningún tipo de WhatsApp ni otro tipo de redes sociales. Redes sociales que alimentaba mediante una continua y refinada correspondencia, entre las que escribió a sus amigos y a sus jesuitas. Más adelante escribió mucho más que Calvino, pero mucho más. Bueno, pues parece, como conclusión, que Ignacio forja su identidad y personalidad a través de la relación con los demás, y además, sin esta diversidad de personas, culturas, ideologías, sería muy difícil imaginar
al fundador de una orden religiosa como la Compañía de Jesús, que está fuertemente comprometida y entretejida desde sus inicios en la vida pública, tanto en lo civil como en lo eclesiástico. ¿Qué se sabe de su conversión? Ignacio lucha contra los franceses en el norte de Castilla. En 1521, una bala de cañón le destroza la pierna durante la defensa del castillo de Pamplona y regresa a su casa de Loyola, que es lo que intenta escenificar la diapositiva, después de la rendición, malherido entre la vida y la muerte. Y enseguida, esa crisis física se convierte, además, en una crisis psicológica de un gran vacío. Un guerrero que ya no puede luchar, con profundos dolores y con una imagen de caballero maltrecho. Así entra en Loyola. Durante su convalecencia, que va a durar meses y le van a exigir reposo, se aburría y pidió que le trajeran los libros de caballería a los que estaba acostumbrado. Pero en su casa no había libros de caballería. Había un libro de la vida de Cristo en latín, no sabía latín, no podía leerlo, y había un libro de la vida de los santos. Y entonces, bueno, pues no le cuesta mucho elegir lo que tiene que leer. Y empieza con una lectura que no es superficial, y empieza a disfrutar de esa lectura no superficial a la que no estaba habituado, volviendo sobre lo que más le gustaba, saboreando, va utilizando su imaginación, muy importante en su espiritualidad, para situarse a veces en la vida de los santos y a veces, sobre todo al principio, en su vida anterior. Y en esta dinámica se va implicando emocionalmente, preguntándose y fijándose en cómo se siente si se pone en la piel de los santos y en sus hazañas de santidad, o si se pone en la piel, en su misma piel, recordando su vida anterior, y empieza a distinguir estados de ánimo. Empieza a distinguir esos estados de ánimo según el impacto emocional de lo que lee y de lo que piensa. Podemos decir que se va ejercitando en ese discernir espíritus y va dando un paso más hacia su conversión, porque llega un momento que siente necesidad de pedir perdón. Da otro paso más hacia esa conversión cuando ya mira hacia futuro, tiene deseos de actuar y decide que su proyecto de vida va a ser ir a Jerusalén y allí vivir como los santos. Podemos decir entonces que va a salir con esta intención de Loyola en su todavía alma de caballero, que se plantea nuevas hazañas, aunque esta vez al estilo de los santos, lo cual significa un cambio muy importante respecto de su etapa anterior, pero todavía está centrado en su propia voluntad, en su propia perfección. Más adelante tendría nuevos impactos existenciales con los que se abriría definitivamente a Dios. Bueno, destacamos dos cosas importantes en este proceso. Primero, la lectura, que en su caso es la puerta a todo el desarrollo de su espiritualidad y a su conversión. Esto va a tener implicaciones a la hora de desarrollar luego las instituciones de educación eh, por parte de la Compañía de Jesús. Y el aspecto segundo es que no sabía latín, le impide leer ese libro de vida de Cristo en latín, pero también es verdad que le impide dejarse cautivar por las espiritualidades más, digamos, ortodoxas, más antiguas de la época y que eran de tipo más inquisitorial. Entonces él desarrolla su propia espiritualidad que tiene una base, como ven, existencial. Bueno, podemos decir entonces que en casa de Loyola entra un guerrero y sale un peregrino que se conoce mucho más a sí mismo y en su caminar para embarcar hacia Jerusalén pasa por Aránzazu, donde hace un voto de castidad, sintiendo rechazo de su vida anterior, y llega a Manresa, que es donde podemos decir que se culmina su proceso de conversión. Cuando levanta la mirada de su propio ombligo y mira hacia arriba, mira hacia Dios, levanta la mirada. El Papa León XIV nos pedía levantar la mirada hace un momento, hace unos días, ¿no? O ayer. Y levanta la mirada, decíamos, y a la manera de Jesús se solidariza con los pobres, se desapega de lo material y hace su voto de austeridad. Ya no busca alcanzar su propia perfección, sino que se orienta a los demás, se descentra y quiere dedicar su vida precisamente a ese horizonte que es ayudar, servir a Dios a la manera de Jesús, ayudando a los demás, al prójimo. Allí fue en Manresa donde escribió los ejercicios espirituales que tanto han ayudado y lo siguen haciendo a vivir esa experiencia de Dios.
Bueno, Ignacio logra su objetivo de llegar a Tierra Santa, pero los franciscanos que estaban allí le mandan de vuelta y le dicen que no se puede quedar. No sabemos qué ocurrió, no lo tenemos muy claro, pero así sucedió. Vuelve para Barcelona, cambia su proyecto de vida individual por uno de grupo, al estilo de Jesús. Este es un gran paso. Le llevaría a varios intentos fallidos, no vamos a entrar en ellos, pero finalmente, como bien sabemos, lo consiguió. Se convence de que tiene que estudiar para servir mejor a las almas. Estudia 2 años de latín en Barcelona, luego irá a la Universidad de Alcalá de Henares. Combina estudio y predicación, pero le acusan de predicar sin estudiar, sin tener estudios de teología, algo parecido a lo que me va a ocurrir a mí, ¿verdad? Pero después va a Salamanca y vuelve a tener problemas, le denuncia la Inquisición, es preso, sale sin cargos, pero tiene que salir de España. Y se va a París, a la Sorbona, definitivo para toda nuestra historia. Se instala finalmente, no a la primera, pero finalmente en el Colegio de Santa Bárbara y comparte habitación con Pedro Fabro y Francisco Javier. Entre ellos desarrollan una amistad profunda. Con Pedro Fabro más rápido, con Javier fue más duro de pelar. Muy buen Navarro, ¿verdad? Y esa amistad profunda, como decían ellos, se basaba en ser compañeros en el Señor, con continuas conversaciones espirituales y desarrollando esa amistad que iba mucho más allá de tener unos estudios comunes. El grupo va creciendo hasta 7. Se cohesiona definitivamente cuando Ignacio comparte con ellos los ejercicios espirituales, y digo que se cohesiona definitivamente porque ya tienen un fin común. Tienen claro que tienen todos el deseo de servir a Dios a la manera de Jesús, con pobreza absoluta y dedicándose a la salvación de las almas. Y para expresarlo, ahí tienen la foto de Montmartre del 15 de agosto de 1534, donde Pedro Fabro, que era el único sacerdote en aquel entonces, celebra la Eucaristía, donde hacen sus votos. Fotos que había hecho antes Ignacio de Loyola, de castidad, de austeridad y ir a Jerusalén. Otra vez, el mismo voto. La historia se repite. Si esto último no se podía cumplir, piensan que el plan B va a ser ponerse a las órdenes del Papa para lo que necesitaran. Y llegan a Venecia. Y se disponen, era 1538, a salir a Jerusalén, pero no estaba de Dios. Y no pueden, la situación política no permite embarcar hacia esas tierras. Activan entonces el plan B y vuelven a Roma a ponerse a las órdenes del Papa. Este les hace distintos encargos, la separación era inminente y surge la necesidad de tomar decisiones de futuro. ¿Qué decisiones se plantean en Roma? Se plantean, ¿mantienen la amistad o van cada uno por separado? Eran conscientes de que iban a estar alejados, iban conscientes de que tenían muy diferentes personalidades y les hacía chocar. La siguiente cuestión es, ¿nombran un superior? Es decir, forman una orden religiosa. Tenían miedo de que el Papa les obligara a una regla medieval de rezar todos juntos y no pudieran dispersarse, tener ese carisma de disponibilidad por todo el mundo para servir donde mejor provecho se pudiera sacar. Y entonces, para tomar estas decisiones, entablan un proceso, las deliberaciones de 1539, que hoy diríamos un proceso de discernimiento en común. Al principio, para tomar esa decisión o esas decisiones, se dan un periodo muy largo de reflexión, pero enseguida, y esto es muy jesuítico, seguro que mis compañeras lo reconocen, enseguida se dieron cuenta que es necesario un buen equilibrio entre la necesidad de silencio y el compromiso con el pueblo de Dios. Así que mitad del día trabajaban, mitad del día reflexionaban. Y por las noches se reunían para poner en común el resultado de sus reflexiones y de las emociones que esas reflexiones les iban impactando, con 2 reglas. La primera es durante el día olvidarse del tema, o por lo menos internamente no, pero no discutirlo entre ellos. Y la segunda, única vez que lo ponen en común, no hacerlo de forma apasionada, porque no querían que ese apasionamiento de la personalidad de algunos arrastrara la decisión de los otros, cuando lo que querían estar desapegados de tal manera que el único criterio para tomar finalmente la decisión fuera la voluntad de Dios, actitud de indiferencia ignaciana. Bueno, como ven, es un método participativo, no participan todos, se escuchan todos y reciben sus mociones interiores. ¿Cuáles fueron las decisiones que toman? Bueno, pues seguir juntos, reconocen que tienen diversa personalidad, pero están todos convencidos de forma unánime que la voluntad de Dios es que lo hagan en grupo, lo hagan juntos.
Están convencidos de su misión y para cuidar su misión piensan que ir juntos les va a dar energía para llevarla a cabo. Por otra parte, sienten que necesitan un superior, no tanto por disciplina, sino precisamente para cuidar la amistad entre los compañeros. Finalmente lo proponen al Papa, les aprueba y no les obliga a llevar esas reglas medievales que les obligaban a estar en determinada zona todos juntos. Como vemos, en contraste con muchos, procesos de toma de decisiones y de responsables que vemos que se toman las decisiones de forma aislada, las deliberaciones proponen un medio muy concreto para fomentar la escucha, la reflexión y sobre todo la búsqueda desinteresada de la voluntad de Dios. Ya tenemos una orden, 1540, ya tenemos la compañía de Jesús y teníamos una clave de su espiritualidad, la ayuda como elemento integrador o el servir. Ahora añadimos que se basa esta espiritualidad en un constante diálogo y contraste de experiencias internas, individuales y en grupo que facilitan el discernimiento, elección de aquello que más conviene, de lo que mejor se alinea con el horizonte de vida. Vamos conociendo un poco más esa espiritualidad ignaciana. Aquí sí se va fraguando un modelo espiritual que se convierte en el punto de apoyo en el que brotará su modelo educativo, ese fruto de pedagogía ignaciana que está en lo alto del árbol. Tenemos algunos elementos precursores de esta pedagogía. Cuando la compañía se funda, 1540, Ignacio Loyola, ayudado, me parece que era Polanco, su secretario, escribe un documento que son las constituciones donde aparece la regulación de toda la orden. Es curioso porque la confianza es extraordinaria en Dios, pero es muy práctico, esto también es muy jesuítica, y entonces jesuítico, porque se dedica a organizar y dejar por escrito todo, cómo podían educar a los futuros jesuitas, qué tipo de qué organización tenían que tener entre ellos, cómo podrían gobernarse para la mejor voluntad de Dios, pero en ningún momento hablan de fundar instituciones educativas. También encontramos algunos precursores de la pedagogía ignaciana en las numerosísimas cartas que escribía a sus jesuitas, con consejos y directrices para equiparlos y que fueran capaces de moverse en ese mundo convulso que hemos comentado previamente. En las constituciones aparece que se ejerciten los ingenios, que sepan dar razón, que ejerciten mucho el estilo, esto es muy humanitas, ¿verdad? En las composiciones les hablaba del debate, de la importancia del debate, de la escucha, del diálogo, y en las cartas les hablaba también, aparecen ahí referencias a la necesidad y a la importancia de la humildad, de conocer al interlocutor, de comunicar con las obras y no solo con las palabras, la sencillez y energía del lenguaje y en cercanía del lenguaje, y también la importancia del grupo de ayuda mutuo que les había condicionado. Bueno, llama la atención entonces que en los documentos fundacionales no aparecía para nada el deseo de formar instituciones, erigir instituciones educativas, pero pronto cambiaría la cosa. ¿Por qué? Bueno, lo primero, no querían al principio, o parece ser que podían no querer, porque no querían que les atara el tener instituciones educativas, que les atara a un lugar y no desplazarse según las necesidades que pudiera el Papa disponer. Pero enseguida cambian de opinión. Por una parte, hay que recordar que la lectura fue la puerta de la conversión de Ignacio de Loyola. La formación, la orientación del intelecto y la orientación de los valores de los jóvenes realmente era un elemento multiplicador de su misión. Pero probablemente lo definitivo fue que que en esa época la educación cuadraba muy bien con la contrarreforma religiosa, evidentemente. De hecho, cuando Ignacio de Loyola muere en 1556, los jesuitas habían fundado 40 instituciones educativas. Yo tengo aquí datos de UNIGES. En 2020 había más de 2.700 instituciones y proyectos educativos de la Compañía de Jesús, con más de 3,3 millones de estudiantes en más de 90 países. Siendo así, los jesuitas desarrollaron una eficaz forma de educación, un eficaz modelo de educación, que era un mix, por una parte, muy influidos por la magnífica pedagogía que habían recibido en la Sorbona, y después aderezaron esa pedagogía con el estilo que San Ignacio iba transmitiendo, iba reclamándoles en sus cartas. Ignacio de Loyola, que era un gran organizador, les pidió que documentaran por escrito el sistema de educación
que primero era de los primeros jesuitas o de los, digamos, de los jesuitas que entraban, los candidatos a jesuitas, y posteriormente ya abierto al resto. Este documento, que vio la luz cuando ya había muerto Ignacio de Loyola en 1599, la Ratio Studiorum, recoge absolutamente todo. No voy a entrar, pero todo lo que se puedan imaginar está arreglado aquí en cuanto al modelo educativo, desde la evaluación, la selección del profesorado, las obligaciones de uno y otro, cuándo pasas de curso, cuándo repites, la evaluación entre pares, todo. Bueno, lo cierto es que desarrollaron un modelo de enseñanza que obtuvo un enorme reconocimiento incluso en las épocas bajas, cuando fue expulsada la Compañía de Jesús, ya que tanto la vocación de servicio que inspiraban en todo, amar y servir, como el nivel de competencia que desarrollan, hacen que sean capaces de aportar a la ciudadanía ciudadanos útiles. 3 características que voy a extraer de la pedagogía ignaciana. La primera, educación integral e integrada. Cuando hablamos de educación integral nos referimos al desarrollo de la persona completa, no solo lo académico, intelectual, lo emocional, lo ético, lo social, lo psicológico, lo espiritual. Y además de integral, integrada, hoy diríamos transversal, es decir, que atraviese todo el espacio de tal manera, académico, de tal manera que no sean cosas aparte, sino que esas dimensiones se desarrollen a la vez de la dimensión académica e intelectual, lo cual no quita para que no haya refuerzos fuera. Y aquí nos encontramos con el primer alineamiento del aprendizaje-servicio, lo decía en la presentación de Laura, y es que aporta educación integral. La fusión del aprendizaje con el servicio activa la integración de cabeza, manos, corazón a la que se refería nuestro querido Papa Francisco, de tal manera que es capaz de nutrir tanto la dimensión espiritual como la social, la emocional, la espiritual y la psicológica. Y por otra parte, es una metodología que puede estar plenamente integrada en la medida que se integre en los programas de las asignaturas del plan de estudios de la titulación y no aparezca como algo complementario pero aparte. Pero para que todo esto suceda así, nos diría Ignacio Loyola a través de sus cartas, a través de su constitución, de sus constituciones, que hay una serie de requisitos para el perfil del profesorado. El primer requisito es que sea educador. Y esto quiere decir que sepa transmitir la conexión de su asignatura con los valores que subyacen y promover así el crecimiento personal del alumnado. Vamos a una cita de Kolbenbach en su discurso a la Universidad de Santa Clara en el año 2000, que decía que cada disciplina, más allá de su necesaria especialización, tiene que comprometerse de forma adecuada con la sociedad, con la vida humana, con el ambiente, teniendo siempre como preocupación moral de fondo cómo deberían ser los hombres para poder vivir juntos. Esto lo ha cogido también el Papa León XIV en su visita a España y ha hablado de cómo debiéramos ser y organizarnos para poder convivir todos juntos, que es de lo que se trata en la casa común. El segundo requisito, muy importante, también se ha referido al Papa, dar testimonio con la vida, porque la vida es el mejor testimonio que podemos dar de lo que creemos, lo que nos importa y lo que nos mueve. El cómo tratamos a los demás, cómo afrontamos nuestros errores, aquello a lo que nos entregamos. Todo ello habla de nosotros, también de la institución a la que pertenecemos. Y es lo que realmente nos otorga autoridad para que los estudiantes se dejen guiar de verdad y orientar. En sus cartas transmite que todo es comunicación, que no podemos no comunicar. Por eso hay que poner atención a los detalles, desde el modo de vestir, la madurez de los gestos, todo para promover la misión. El tercer requisito es que en su aula el educador, el profesorado educador, sea líder a la ignaciana, es decir, que ostente un liderazgo de servicio transformacional, que se gane el respeto y la confianza no por la autoritas, sino por su carisma, o que se gane esa autoridad por su carisma y por el testimonio que da con su vida. Y aquí también extraigo esos rasgos que aparecían en las cartas y que son algunos rasgos identitarios de ese líder o lideresa de servicio. El primero es la sencillez y el pragmatismo, la cercanía en el lenguaje. Esto tiene gracia que Ignacio en el siglo XVI hacía estudios de benchmarking y miraba la competencia y estaba convencido
de que los predicadores protestantes muchas veces tenían éxito porque utilizaban un lenguaje concreto y acomodado a las personas que les escuchaban y que no tenían formación teológica. Y esto le parecía un claro signo de necesidad de un nuevo vocabulario que no cayera en la trampa de la abstracción conceptual. Es decir, el punto principal es la claridad del mensaje. Luego la estética está muy bien para adornar, pero la claridad del mensaje. Esto nos suena también a los conocimientos, al conocimiento profundo que reclaman hoy en día las teorías pedagógicas que están hoy en boga y que habla de claridad en el mensaje, de los conceptos umbrales y todo eso. Muy relacionado con esta sencillez del lenguaje, a conocer al interlocutor y adaptarse. Si se trata de ayudar, tenemos que saber a quién tenemos que ayudar, cómo es, y adaptarnos nosotros a esa persona y no el estudiante a nosotros. En otras palabras, ofrecer flexibilidad en la conversación, en las metodologías, en las actividades, en la evaluación, para ayudar mejor. Y, en último lugar, que no por ello menos importante, es la importancia de la humildad. Nos dice que un educador, un profesorado educador, es incompatible con la soberbia, con una actitud altiva, incompatible con menospreciar a los estudiantes porque son de un perfil más bajo del deseado. Esto lo oímos en los pasillos todos los días, hasta nosotros lo pronunciamos por cansancio a estas épocas de curso ya. Bueno, la virtud de la humildad se manifiesta también en esa escucha activa, interesada, decíamos, que penetra a la persona intentando conocer también sus emociones, sus motivaciones, sus inclinaciones. Y por eso está en pequeñito, una pena, pero la diapositiva de arriba es la imagen del maestro. El maestro de maestros, el hombre sabio, Jesús, que la noche anterior a su muerte, elige como despedida el gesto de lavar los pies a sus discípulos en una época en la que lavar los pies a los demás estaba reservado a los esclavos que eran tratados como mercancía. Y también me gusta fijarme en el cómo, la atención que pone mirando el pie. Si a esto unimos la sencillez de su hablar, la forma de hablar con parábolas del campo, adaptada a las personas a las que se dirigía, la humildad de su servicio, claramente tenemos que Ignacio se fijó en él como modelo de maestro. La siguiente característica lo llamo sentir como ingrediente del aprendizaje. Y aquí tenemos una cita que le sonará a muchos de ustedes, a muchas de ustedes, muy familiar, porque la pusimos en una agenda en un evento que tuvimos de Uniservitate en la Universidad de Deusto. Y dice que cuando la experiencia directa toca el corazón, la mente se puede sentir desafiada a cambiar. La implicación personal en el sufrimiento inocente, en la injusticia que otros sufren, es el catalizador para la solidaridad que abre el camino a la búsqueda intelectual y a la reflexión moral. Y es que la pedagogía ignaciana busca esa constante interrelación entre experiencia, reflexión y acción. Lo que subyace en este ciclo es la incorporación de un ingrediente afectivo al ciclo de aprendizaje, de ese ingrediente sentir que proporciona la experiencia y que en combinación con la reflexión conduce al deseo o puede conducir al deseo de actuar. Vamos con el aprendizaje-servicio en esta cuestión. El origen etimológico de la palabra experiencia tiene que ver con ser tocado. Hablamos de la experiencia como impacto en el corazón que se facilita en el aprendizaje-servicio cuando acercamos la realidad al alumnado para que esa realidad les toque. Aunque hablaremos luego de acompañamiento, adelantamos que el profesorado debiera de ayudar al alumnado a mirar esa realidad que experimenta en el servicio de una determinada manera, de forma contemplativa, pidiéndoles que se muestren receptivos a captar la realidad por sus sentidos y se dejen impactar por ella, olvidándose por una parte del intelecto que les puede condicionar con sesgos o con prejuicios. Hablamos de discernir espíritus, de identificar movimientos de consolación, desolación de su alma, de dejarse impactar por la realidad con la mayor pureza de corazón, sin ese análisis racional que vendrá después en la reflexión. En esa reflexión, el estudiante podrá poner en juego ese impacto de la experiencia con su análisis racional, con su intelecto, de tal manera que sentir en la experiencia y pensar y racionalizar, podemos decir, en la reflexión, sean procesos complementarios que se autoalimenten y que de la combinación de ambos se pueda inducir al deseo de acción para cambiar el mal por el bien y al despliegue de la creatividad para lograrlo. De esta manera, las metodologías docentes, los recursos, debieran
orientarse a acercar la realidad a los estudiantes y a promover ese sentir y después esa reflexión acompañando en todo el proceso. Precisamente hablamos de la tercera característica, que es el acompañamiento. Una cuestión que viene de los ejercicios espirituales, que es el acompañamiento. San Ignacio, en esa aventura que emprende el ejercitante, esa aventura espiritual y de transformación que emprende el ejercitante, pensaba que necesitaba un compañero de ruta, un acompañante que lo hiciera de una determinada manera, que sea sobrio, breve y siempre respetuoso con el ejercitante, con el sujeto que realizaba los ejercicios. Si llevamos esta cura personal y su cuidado de esa persona entendida de esa manera a la labor del educador, podríamos representarla en esta imagen. El pintor está mirando un huevo, pero están viendo la maravillosa ave en la que se puede convertir. Se trataría entonces de acompañar viendo siempre el potencial de nuestros estudiantes y de facilitar su desarrollo, de mirar la realidad con los ojos de todo lo que ésta puede dar de sí y de acompañar, de orientar en ese proceso. Este acompañamiento debiera de ser continuo en el aprendizaje-servicio, orientando en la experiencia para que el alumnado aprenda a mirar la realidad a la manera de Jesús, fijándose siempre en las personas vulnerables, en sus relaciones, en las consecuencias de las decisiones que se toman, en los que salen mal parados de esas decisiones, que sean capaces de meterse en su piel y de sentir desde abajo, para después guiar al alumnado hacia la reflexión. Y a través de este proceso de ida y vuelta, experiencia, reflexiones, el alumnado podrá ver la trascendencia de su estudio, el sentido de su esfuerzo y verse impulsados hacia ese deseo de actuar para transformar. Y en este acompañamiento la evaluación juega también un importante papel, de manera que unida al sistema de calificación de los resultados de aprendizaje previstos, que siempre da seriedad al proceso, el proceso de retroalimentación o feedback puede ser un importante instrumento de reorientación para el estudiantado. Y aquí tenemos la cita de Kolbenbach al Consejo Directivo de Georgetown, esta vez que en 2007 les decía: el propósito de la evaluación no es solo descubrir fallos y errores cometidos en la toma de decisiones, sino también extender la mano al magis, lo más, en orden a enfrentarse a nuevos desafíos y dar la bienvenida a nuevas oportunidades. Si hiciéramos el símil del programa que hay en televisión de no sé qué por el mundo, hay muchas versiones, podríamos hablar de nuestros egresados por el mundo y preguntarnos qué es lo que quieren, porque sabemos que van a ver mucho lujo, incluso van a poder disfrutarlos, pero queremos que eleven su mirada y vean la exclusión, que no todos están incluidos, que hay muchísima exclusión. Sabemos que van a disfrutar de manjares, sabemos que van a verse, muchas veces se van a encontrar en esta situación, pero queremos que vean y sientan el hambre y la pobreza extrema. Se van a encontrar con datos medios sobre mejora de las condiciones de vida, pero queremos que vayan a la desviación típica y que sean conscientes de esa desigualdad. Verán cambios en la naturaleza del trabajo, automatización, robotización, inteligencia artificial, y queremos que vean, sienten que sus beneficios no siempre revierten en la sociedad en general. Van a disfrutar de grandes instalaciones de lujo, pero queremos que se fijen en un planeta Tierra, la casa común, la casa de todos que está agonizante. Si empezamos con lo fácil, lo que no queremos, llevamos aquí las palabras de un jesuita vasco, Luis Ugalde, rector en su momento de la Universidad Andrés Bello de Venezuela, que decía: no queremos profesionales exitosos en sociedades fracasadas. Se lo dijo en el acto de graduación a los estudiantes. ¿Qué es lo que queremos? Pues queremos que se asomen a esos límites existenciales que denominamos fronteras y descubran otras verdades, y que se dejen, que las miren y se dejen transformar por ellas, que sean capaces de identificar en esas realidades algún ingrediente de novedad del que poder tirar para el cambio, hacia un horizonte de mayor justicia, donde la dignidad humana prevalezca sobre cualquier otro criterio. Y en esto el aprendizaje-servicio es number one. Porque resulta que para todo esto, la pedagogía ignaciana nos diría que los estudiantes tienen que aprender a mirar, a sentir, a pensar, a juzgar, a elegir y a actuar. ¿Y lo van a hacer pasivos, oyendo? No, la pedagogía ignaciana, si algo dice en la Ratio Studiorum, es que el estudiante es un ser activo de su propio aprendizaje, sujeto activo.
Y volviendo al aprendizaje-servicio, nos encontramos que es una metodología que facilita el contacto directo con esa realidad que queremos que vean y que la vean de una determinada manera, que les pongan cara a los vulnerables, que faciliten que se les aprecie personalmente, que se pueda trabajar con ellos. Y recojo aquí también, vuelvo a Javier Contreras, un filósofo de nuestra universidad, que decía lo siguiente, decía, la mirada de las víctimas es la única capaz de hacer visible lo que no se puede ver desde ninguna otra perspectiva. El sufrimiento generado por el ser humano que le hace al ser humano. Se cambia porque el rostro de la víctima, una vez descubierto, inspira ternura, exige responsabilidad. A modo de epílogo, muy rápido. Unas propuestas de avance en nuestros APS y un pequeño nota sobre el grupo. En nuestra universidad hemos realizado 2 revisiones sistemáticas, por lo menos los grupos nuestros, sobre literatura de experiencias documentadas de aprendizaje-servicio, una sobre reflexión, otra sobre evaluación, a partir de lo publicado en revistas de primer nivel académico, esas de impacto, esas que se citan tanto y se leen tanto. Una conclusión a la que hemos llegado en ambas es que pese a que hay muchas experiencias de aprendizaje-servicio documentadas en este tipo de revistas, en ellas ni la reflexión ni la evaluación reciben el protagonismo que merecen por su impacto que estamos viendo en el estudiantado. En relación, por ejemplo, con la reflexión, estamos hablando de cómo, sobre qué, en qué momentos, qué agentes reflexionan en el aprendizaje-servicio, a través de qué modalidad, con qué tipo de orientaciones, con qué tipo de feedback, de evaluación, con qué tipo de rúbrica. Citando autores que lo confirman, como Barnes y Caprino, la reflexión es el gran reto del APS. Todo apunta a su importante rol en el aprendizaje-servicio, su capacidad de transformar a la persona, su conciencia social y de facilitar la acción informada. Y ya Bloom anteriormente nos había dicho que la dificultad de evaluar la reflexión puede que sea la razón por la cual es la gran olvidada. En relación a la evaluación del APS, hablamos de cómo se evalúan los resultados de aprendizaje previstos de la asignatura, trabajados en esta metodología, con qué criterios, en qué momentos, con qué modalidad calificativa, sumativa, cómo se planifica el feedback, quiénes son los agentes de evaluación, de feedback. Hemos podido concluir que pese a los esfuerzos que en materia de evaluación académica se observan en la mayoría de los artículos analizados, en buena parte se trata de esfuerzos incompletos, a juzgar por los casos en los que se habla de evaluación sin hablar de resultados de aprendizaje, a medir por las incoherencias que se han detectado entre los resultados de aprendizaje pretendidos y los instrumentos utilizados, otras veces, por la excesiva utilización del docente como único agente de evaluación, así como la práctica insuficiente de la evaluación formativa, sumativa, continua y final, de manera integrada en cada experiencia. Quizás nos debiéramos preguntar si en el aprendizaje-servicio de nuestras universidades la reflexión y la evaluación están suficientemente desarrolladas. Puede que, además de la reflexión y la evaluación, debiéramos fijarnos también en esa mirada a la realidad, en la experiencia bien acompañada, y eso no lo hemos revisado todavía en la literatura. Queda pendiente. No quiero decir que no haya experiencias de aprendizaje-servicio que contemplen todo esto de forma integral y que no se han publicado, o que quizás se han publicado en otras revistas diferentes. Pero si estos fueran los casos, quizá habría que plantearse o replantearse la investigación, leer la literatura disponible y poner el foco en dónde publicar, concediendo al aprendizaje de servicio la importancia que merece y facilitando que sean de alto impacto, que lleguen a la mayor parte posible de los investigadores, para que el profesorado pueda acceder a este conocimiento, mejorar su práctica docente y, a su vez, escribir sobre ella poniéndola a disposición de los demás. Y ahora sí, acabo de verdad, una última cuestión que ha aflorado en la presentación, y es la importancia de formar un grupo de apoyo mutuo, porque en toda esta historia de Ignacio de Loyola hay algo que no puede pasar inadvertido, y es que aunque parezca que trabajar en equipo es algo moderno, pues hemos visto que ya en el siglo XVI, bueno, era la época moderna, Ignacio cree en el poder del grupo. Por su empeño en formar un grupo antes del fundacional de la Compañía de Jesús, fracasó 2 veces, pero siguió intentándolo. Por la experiencia de discernimiento en común en las deliberaciones de 1539, por la conclusión a la que se llega de querer contar con un superior para sostener la amistad de ese grupo de amigos en el Señor,
para que genere ese grupo energía para ser resiliente y dar más de sí mismo. Y aparecen algunos elementos que son coadyuvantes para lograr un buen grupo. Diríamos un grupo con horizonte a la ignaciana. Muy importante tener un fin común, que es el elemento de cohesión, como los sueños compartidos que les unieron al hacer los ejercicios espirituales. La importancia del liderazgo compartido, con conversaciones donde la escucha es primordial, lo hemos visto en las deliberaciones de 1539. Y la importancia del cultivo de la amistad cuando en ese mismo proceso reconocen que son de muy diferentes personalidades, pero que están convencidos todos ellos que cuidar su amistad les dará energía para su misión. Y yo diría, por mi experiencia en un servitante, que también aquí podemos hablar de un grupo unido a través de un mismo sueño, que es la institucionalización del aprendizaje-servicio en nuestras universidades, en el que se ha ejercido un liderazgo compartido a través de conversaciones en las que ha habido escucha activa y ha habido introspección también, y donde se ha cultivado la amistad, siendo esta un generador fundamental de energía en todo nuestro proceso. Muchas gracias. Lo voy a poner yo, ya que tengo el micro. Muchas gracias, Marian. Ha sido un gusto escucharte, un placer. Qué bien comunicas y cuántas cosas nos has comunicado, ¿eh? Te has ajustado al tiempo estupendamente y ya se ha pasado. Y sin embargo, cuánto contenido había en tu presentación. Muchísimas gracias. Por participar y por hacerlo con tanta pasión, porque uno no puede hacer esto así si no se lo cree. Estoy convencida de eso. Así que gracias por haber dado también tu testimonio a través de la presentación de hoy, de que esto de la educación integral es posible. Yo ahora voy a dar la palabra. A mí, así por empezar, me ha quedado resonando esto del acompañante, del profesorado, me vuelven los ecos a quien acompaña las experiencias. Decía, hablamos de guerrero a peregrino. Nuestros estudiantes son guerreros de lo cotidiano y guerrean con muchas cosas hoy. Queremos que salgan como peregrinos, pero y nosotros como profesores, ¿no? Que acompañamos estas experiencias. Igual, yo qué sé, yo decía, y una APS, una experiencia de APS para convertir profesores que acompañan, que no seamos tan guerreros y que seamos más peregrinos, ¿no? Porque has dicho el acompañamiento de una manera, el cuidado de la persona de manera seria, sobria, viendo el potencial futuro, ¿no? Acompañando con tranquilidad, o sea, porque hay que entrenar una mirada, saber que esto es una carrera de fondo. Y me preguntaba yo si no somos más guerreros que peregrinos y cómo podemos, pues, fortalecer esas capacidades en el profesorado para que acompañemos al alumnado en el APS. Igual los grupos de apoyo mutuo entre profesorado que hace APS es una línea futura. Bueno, ahí lo dejo. Y sin más, abro el debate, la discusión a aquellas personas que queráis compartir ecos, lo que os ha resonado, preguntas, inquietudes, reflexiones. Yo voy hablando mientras la gente se va animando a hacer sus preguntas o comentarios. Y has dado en la clave. Yo, bueno, pues como llevo muchísimos años en la universidad me ha tocado hacer muchas cosas, no voy a decir de todo, pero sí muchas cosas. Y de la labor de la que me siento más orgullosa es de ser tutora, de acompañar. A mí me gusta y lo hago de forma diferenciada a mis compañeros. Acompaño desde primero hasta cuarto, quinto, si es un doble grado, porque me gusta acompañar el proceso, me gusta darme a conocer, que cojan confianza, que sepan que pueden acudir cuando me necesitan y para eso me tienen que conocer y para poder ayudar, volviendo a Ignacio Loyola, les tengo que conocer yo. Y para eso necesito muchos impactos, muchas tutorías y juego con ellos a hacer de espejo, porque nunca, precisamente porque tienes que respetar al sujeto y son ellos los que tienen las respuestas dentro y las tienen que encontrar. Entonces, bueno, a través de preguntas, a través de pequeños ejercicios que les pido, ese ladrón de... Se reirá Sofía ahora porque le debo un taller, pero ese ladrón de libertad de los que les hablo yo
cuando analizan es cuando no se comportan como quieren, ¿no? Esa es la mayor pérdida de libertad que experimentamos el ser humano. Bueno, pues ese tipo de juegos, de talleres, de comentarios, de lecturas, donde les vas acompañando y vas viendo el tremendo cambio que van desplegando su potencial desde que entran tímidos y muchas veces temerosos, a veces respondones, en primero, cómo van evolucionando a lo largo del tiempo. Realmente el acompañamiento del aprendizaje-servicio es importantísimo. Pero también digo que desde mi punto de vista debiera ser una persona ya familiarizada con el grupo. Sería lo óptimo, que muchas veces no es posible, pero es lo óptimo para que realmente, bueno, pues tengas esa autoritas para que te escuchen, por lo menos, para que te tengan en cuenta y para que reflexionen sobre los temas que van surgiendo. He hablado, pero veo que nadie se ha animado. ¿Cómo es esto? Sí, sí, Almudena tiene la mano. Ah, perdón, Almu. Bueno, lo primero, enhorabuena, Marian, y muchísimas gracias por todas las reflexiones compartidas. Hay muchas ideas que me han parecido muy sugerentes, pero he cobrado más conciencia escuchándote de la importancia que tiene también el ayudar a los docentes a tener claro el contexto, porque cuando vuelves a recordar de dónde venimos y para qué estamos, yo creo que es más fácil conectar con tu propia vocación como docente. Y quizá a veces por falta de tiempo, porque andamos con prisas, porque hay una actividad formativa, pero no tengo tiempo para ir, vamos perdiendo a veces ese contexto que realmente da sentido, ¿no?, a toda la labor docente, ¿no? Y cuando nos has contado y utilizando ese símil que decías ahora de guerrero a peregrino, pues me encanta escucharte y me gustaría saber si tienes alguna recomendación para ganar a más personas en nuestras comunidades docentes conectadas con esta vocación del ser docente, ¿no? Y qué podríamos hacer para acompañar a algunos que en el camino se van quedando, se van desilusionando, cómo podríamos hacer para recuperar y para todas nosotros también, bueno, pues cada vez que perdamos un poco el ánimo o hay alguna dificultad, que volvamos a decir esto merece la pena. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Almu. Y contestando también a ti y a Laura, hablando del guerrero y el peregrino, yo creo que es muy naciano las dos cosas, ¿eh? Porque era un peregrino con un alma de guerrero. Sí, es muy típico. Y algo de guerrero hace falta. Yo creo que yo también he tenido la percepción de que muchos compañeros me han ido quedando por el camino en este entusiasmo de explicitar la vocación, que seguro que la tienen dentro, pero que se han dejado llevar por probablemente malas experiencias, incoherencias institucionales. Y la verdad es que yo he tenido charlas con ellos porque yo creo que todos sabemos de eso. Si nosotros somos expertos en incoherencias y somos personas incoherentes todos los días, dices, pero ¿dónde me meto yo? Pero que esto no es lo que yo quiero, pero que estoy haciendo, ¿no? Y a veces metemos la pata de manera más gorda o menos gorda. Pues la institución también mete patas, que para eso tiene personalidad jurídica. Y entonces, a mí me gusta conversar con ellos y les digo, tú fíjate en el proyecto, olvídate de las personas, porque esto va mucho más allá de las personas. Va de un proyecto y va de un sueño, si es creyente, un sueño de Dios, que es su reino en este mundo. ¿Y nosotros qué podemos hacer con lo que tenemos? Pues somos profesores, tenemos una herramienta brutal. Vamos a dar un buen ejemplo en la medida que podamos, vamos a ayudar, vamos a llevarles por donde nos gustaría que fueran como estudiantes y imaginando ese ave magnífica y esos profesionales en los que se pueden convertir. Yo les hablo de esos profesionales en los que se pueden convertir a los estudiantes desde primero. Y también les digo, les recuerdo a mis compañeros, esos perdidos por ahí, bueno, pues que piensen en todo el bien que pueden hacer, porque estoy segura que lo tienen dentro, porque además porque he visto cambios en ellos, a lo mejor al lado oscuro, y entonces les llevo tiritas a ver si se ponen bien, escuece bien la herida, un poco de agua oxigenada y a ver si pasa
con el paso del tiempo un poco para hacia adelante. Yo creo que hay que respetar al sujeto, pero bueno, yo me dedico a pinchar también un poquito, pues por si cuela, ¿eh? Porque como hizo San Ignacio y sus compañeros, porque la educación es un elemento importantísimo multiplicador de esfuerzos en el cumplimiento de la misión que tenemos todos en la vida y es pues dejar esto un poquito mejor que lo que nos lo encontremos y cada uno con el contexto que tengamos y donde podamos estar. Gracias, Marian. Veo que Daniela también ha levantado la mano. Daniela, Hola Daniela, Hola, qué gusto. hola, ¿cómo va? La verdad agradecerte porque para quienes venimos de universidades jesuitas, escucharte con esa claridad, volver a reforzar algunas apuestas, es como que uno reafirma, ¿no? Y recuerda y vuelve, ¿no? A plantearse estos desafíos. Escuchándote se me planteaban dos cuestiones, ¿no? Una vinculada a que este tipo de procesos, particularmente el acompañamiento, ¿no? La reflexión, exige otros tiempos académicos, ¿no? Y en eso el desafío de tal vez pensar que esos tiempos trascienden un curso, ¿no? Porque a veces consideramos, o sea, te escuchaba y, y pensaba en mis cursos y pensaba cómo hago hacer todo esto en un semestre, ¿sí? Y entonces digo, cómo pensar también institucionalmente itinerarios de acompañamiento donde no sea responsabilidad de cada docente o de cada curso eh, hacer acompañamientos aislados, ¿no? Sino acompañamientos al proceso de las personas. Y creo que en nuestras universidades eso todavía está, digamos, se desea, pero todavía está gestándose, ¿no? Eh, Pienso, porque lo ato también a tu comentario sobre hacer grupos, ¿no? Que esto no es una tarea personal solamente de docentes aislados, sino de instituciones que nos echamos al hombro el compromiso de acompañar y de acompañarnos, ¿no? Porque en la medida que acompañamos a otros, sabemos los de la espiritualidad ignaciana que también acompañamos nuestro propio proceso espiritual. Pero creo que también exige revisar tiempos, ¿no? Porque a veces tenemos nuestras agendas académicas tan saturadas que pedirnos a los docentes y pedirles a los alumnos que reflexionen, que hagan síntesis, que disciernan, ¿no? Cuando salimos de un curso entramos a otro, planilla, informe. Bueno, ahí hay como una contradicción propia de lo que queremos y los procesos. Y por otro lado, eh, hago eco también de este desafío de generar espacios de discernimiento, de reflexión al propio equipo docente y de gestión, ¿no? Porque sin eso es difícil también hacerlo. Y creo que es importante ofrecerlo, pero no de manera aislada, sino, bueno, de manera orgánica y las experiencias de contacto con la realidad. En América Latina tenemos tal vez algunas experiencias más sentidas de eso, de experiencias de aprendizaje de servicio, no podría decir para docentes y gestores, ¿sí? Pero hacer eso orgánicamente, compartir experiencias con otras universidades, en estos dos sentidos, ¿no? En el acompañamiento, más allá de un curso, y del acompañamiento a los docentes y gestores para que sepamos acompañar y propiciar, creo que son dos desafíos que has planteado así muy claramente y que, bueno, ponen esa vara alta para seguir pensando, ¿no? Así que gracias por abrir las oportunidades de seguir pensando juntos y de abrir estos desafíos enormes que creo que nos interpelan como docentes, pero también interpelan a nuestras instituciones en sus procesos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Me ha hecho mucha ilusión que me digas al principio que te había, bueno, hecho pues reafirmarte y recordar cosas, porque yo sentí lo mismo cuando te escuché a ti en Roma hace unos años. Y me pareció precioso cómo hacías la metáfora de la estorta. Y bueno, pues todo eso también lo sentí contigo. Eh, el acompañamiento es un proceso, no puede ser una cosa puntual, no puede ser flor de un día. Es un proceso, de ahí que yo me
canso, que poca gente me hace caso, pero me canso de reclamar ese proceso que empieces con los estudiantes desde primero y acabes cuando acaban la carrera. Obviamente todos tenemos responsabilidad sobre ese acompañamiento en nuestra medida, pero obviamente hace falta tiempos aparte. Y en esos tiempos aparte, bueno, pues yo lo que pienso es que no sé, cada universidad tiene su estilo, ¿no? Nosotros tenemos un servicio de orientación universitaria con unos tiempos un poco justitos, pero que si los empleamos de forma eficiente, quizá llegamos a esa eficacia, ¿no? Del acompañamiento. Pero tiene que ser, te tienen que conocer, o sea, nadie se deja acompañar por un desconocido. Y eso es así. Una persona que cae, pues a lo mejor tiene carisma suficiente como para arrastrar, pero es muy distinto con adolescentes casi, porque superan la adolescencia, pero lo son cuando acaban también, pues es muy difícil que se dejen llevar si no es de esa manera. Luego el proceso es fundamental y efectivamente hay una responsabilidad institucional de fomentar ese proceso. Hablabas también del discernimiento en común y cómo institucionalmente debiera de establecerse. Sí, eh, yo la verdad es que cuando leo la historia de Ignacio Loyola y de las disertaciones de 1539, como decías tú, lo del propio acompañamiento espiritual, ¿no? Cuando nos formamos en esto, pues efectivamente, yo ahí entendí mucho mejor que en otros muchos libros que había intentado leer sobre el discernimiento en común y que no había entendido mucho, la verdad. Pero al verles en posición a los primeros jesuitas que tienen que decidir algo que, en lo que les va la vida y cómo lo hacen, entonces entendí muchas cosas de forma tan sencilla como este relato, ¿eh? Así es como lo entendí. Eh, el discernimiento en común, creo que hace falta una, que a lo mejor lo tenéis vosotros en vuestra universidad, pero aludiendo a la diversidad que hacía mención anteriormente, hace falta una confluencia de espíritus, es decir, o sea, un objetivo compartido y hace falta tomárselo muy en serio para que eso realmente salga adelante. Entiendo que en determinados espacios es más fácil que en otros. Yo estoy pensando que a lo mejor en rectorado es mucho más fácil, en una reunión de departamento, y hablo de nuestra experiencia de universidad, es mucho más complicado, porque las personas que están en rectorado, digamos que ya se trabajan de muchas maneras esa confluencia de espíritus y sin embargo pues bueno, pues el resto menos, podemos decir. En todo esto, y yo agradezco a la Universidad de Deusto y me imagino que en tu caso, viniendo de una universidad jesuítica también, yo agradezco muchísimo porque si algo es capaz de cambiar y de transformar es la formación y los ejercicios espirituales. Y en mi vida, personalmente, tengo que decir que a mí me convirtieron los ejercicios espirituales, que en mí hay un antes y después de la primera tanda que hice de ejercicios espirituales. Y me parece que tiene una capacidad increíble esa experiencia de Dios, de transformación. Em, pero sí, hace falta formación y eso hace falta, no es el coste de la formación per se, sino todas las personas que acuden a esa formación con todos los gastos derivados. Dependiendo del estado de las universidades, pues podrán permitírselo más o menos, pero realmente el proceso de formación, yo creo que los que están aquí de Deusto lo habrán podido confirmar cómo mueve montañas ese proceso de formación. Gente que va a lo mejor un poco, pues, a ver qué me cuentan o un poco escéptica bueno, algo cala y algo cambia. Sí, has hecho un alegato a la excesiva carga de ocupaciones y de continuo cambio que tenemos, que afecta tanto el cambio de lo que hacemos, estresa no solo nuestra ocupación continua, sino que ahora nos ponemos una gorra de tutores, ahora nos ponemos una gorra de investigadores, ahora cambiamos la gorra y nos ponemos otra, y eso es un factor de estrés muy importante del que tenemos que ser conscientes, que parece que el mundo universitario en ese sentido parece que no va a cambiar. Entonces tendremos que integrarlo a la ignaciana, no nos queda más remedio, ponernos el horizonte que tenemos y dar nuestro mejor servicio dentro de ese esquema que a veces pues es duro de vivir. Muchísimas gracias por tu reflexión, Daniela. No te he contestado más que lo único que he hecho es confirmar los interrogantes que planteas, que son muy interesantes. Gracias, gracias, muchas gracias.
Y hay una pregunta en el chat o un comentario. Dice Mila, me pregunto si los espacios de los proyectos de aprendizaje y servicio pueden ser un espacio propicio para hacer ese acompañamiento de discernimiento, como un proceso, y que el espacio del aprendizaje y servicio sea como un proceso transversal, que no se limite solo a una materia, quizá trabajo en conjunto con el departamento de pastoral o la pastoral universitaria. Bueno, yo creo que va en la misma línea de lo que estabais hablando, ¿no? De la reflexión sobre los procesos y el acompañamiento. No sé si quieres Sí. añadir algo más, Mariano. Sí, gracias. Mira, lo que tú has puesto de manifiesto es la oportunidad quizá de que el aprendizaje de servicios sea una metodología interdisciplinar, donde a lo mejor confluyan pues economistas o gente empresariales de administración de empresa y que confluyan también psicólogos, que influyan también pastoral y que cada uno pueda aportar ese granito de arena. Esos son proyectos que serían number one, serían un lujo. eh, Nos cuesta ya bastante que sean multidisciplinares como para que sean interdisciplinares, pero evidentemente es una aspiración magnífica que enriquece y que permitiría una mayor profundidad, evidentemente. Vale. Pues hemos llegado a la hora de finalización. Si queréis también por cumplir todas esas agendas, me rebotaba en este ajetreo. El Papa León XIV ha reivindicado el silencio ante tanto ruido. Igual nosotros necesitamos más quietud ante tanto ajetreo para convertirnos en peregrinos, aunque sigamos siendo un poco guerreras. Lo voy a poner en femenino. Y yo con esto me voy hoy de la sesión de hoy y muchas gracias, Marian, una vez más por habernos transmitido con pasión, con compromiso, por ampliar horizontes, por generar hoy mismo en el webinar este espacio de discernimiento acompañado, aunque estemos cada uno en una parte del mundo. Y solo por recordar, este ciclo de webinars se cierra el próximo 23 de septiembre. Ha habido un cambio en la fecha y la nueva es 23 de septiembre, solo ha cambiado un día, con Arantxa Echaniz, que nos hablará de espiritualidad y religiosidad a la misma hora, pero os llegarán recordatorios desde el Gift Pulse de Uniservitate. Pues muchas gracias a todos. Si no nos vemos a través desde el verano, pues nos vemos a la vuelta del verano o del invierno si os encontráis en el otro hemisferio. Y un placer y gracias por participar. Muchas gracias a todos. De verdad, un placer convivir con vosotros este ratito. Agur. Ricasco. Agur. Adiós, Gracias. adiós. Gracias. Muchas gracias. Agur. Muchas Gracias. gracias. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Chau. Rocío. Bueno, chicas, os dejo. Bueno, Marian, muchas gracias. Gracias. Marian, Muchos abrazos. Gracias. Thank you, ma'am. Grande. Muchas gracias.